En su primer día de escuela, Rosa comenzaba una jornada llena de alegría y entusiasmo, pero cuando su maestra la vio, decidió que haría de su vida un infierno, sin saber que esta niña era realmente alguien muy importante y que la pondrían en su lugar muy pronto. Era una mañana de verano cuando Rosa, una niña de piel morena y trenzas perfectamente tejidas, cruzó por primera vez el umbral del Colegio Madrid. El calor seco de Benito Juárez hacía que el sol ardiera con una intensidad implacable, y sus rayos, reflejados en las blancas paredes de la escuela, cegaban a quienes caminaban por las estrechas calles. Pero Rosa no se inmutaba ante el calor o las miradas curiosas que se posaban sobre ella. Sabía que ser diferente en ese lugar significaría más que solo destacar. Con la mochila colgando de un hombro y su vestido sencillo ondeando ligeramente al compás de sus pasos firmes, avanzaba con determinación, aunque su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Cambiar de escuela siempre es difícil, pero para Rosa, este nuevo comienzo era más que un desafío, era una prueba. El Colegio Madrid, conocido por sus alumnos de familias acomodadas, se sentía tan distante de su mundo como lo era la luz del día de la oscuridad de la noche. Ella venía de un barrio donde las casas eran modestas y los sueños grandes, un lugar donde la lucha diaria era visible en cada esquina. Sin embargo, Rosa no dejó que esas diferencias pesaran sobre sus hombros. Había aprendido desde pequeña que la fortaleza venía de adentro, y hoy, más que nunca, necesitaría esa fuerza. A medida que atravesaba los pasillos, sus ojos observaban los cuadros que adornaban las paredes, imágenes de alumnos premiados. Sonrisas brillantes y medallas resplandecientes que parecían burlarse de quienes no encajaban en ese molde de perfección. No había espacio para dudas, ni margen para el error. Aquí, el éxito se medía en estatus, y las miradas de los demás niños, enfundados en sus uniformes impecables y cargando mochilas de marca, la hacían sentir como una forastera en un terreno hostil. Pero Rosa no bajó la mirada. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, recordándole quién era, de dónde venía, y por qué no debía ceder. Aunque su piel era más oscura y su ropa más humilde, no permitiría que eso definiera lo que estaba por venir. Al acercarse a la puerta del aula, su mano tembló un instante antes de empujar la manija, consciente de que aquel simple gesto marcaría el comienzo de algo que no podía prever. Cuando la puerta finalmente se abrió, todos los ojos en el aula se clavaron en ella. El silencio que invadió la habitación fue tan pesado que casi se podía sentir en el aire. En el fondo, una mujer de rostro severo y mirada afilada, con el cabello recogido en un moño estricto, se giró lentamente para observarla. Era la maestra Hernández, y en ese instante, Rosa supo que algo en esa mirada no era natural. Había dureza, sí, pero también algo más profundo, algo más oscuro. Un juicio que se formaba sin palabras, un juicio que Rosa no podía cambiar. ¿Quién eres?, preguntó la maestra, con un tono que no ocultaba su impaciencia. Soy Rosa, la nueva alumna, respondió ella con voz firme, aunque en su interior, una parte de su seguridad temblaba. Hernández la miró de arriba a abajo, y tras unos segundos de un incómodo silencio, dijo con frialdad, siéntate al fondo, tal vez ahí puedas seguir el ritmo. Cada palabra era una cuchilla afilada que cortaba la piel de Rosa, pero no permitió que el dolor se reflejara en su rostro. Caminó hacia el fondo del aula, manteniendo la cabeza en alto, aunque sabía que todas las miradas seguían sobre ella, midiendo, evaluando, juzgando. Ese era solo el comienzo de un día que la marcaría de maneras que aún no podía comprender, pero en su interior, Rosa sabía algo que ni la maestra Hernández ni los demás podían ver. Una verdad que lo cambiaría todo. Rosa apenas había alcanzado su asiento cuando la maestra Hernández, aún de pie junto al pizarrón, reanudó su clase con una energía que parecía no haber disminuido ni un ápice desde el momento en que la niña había entrado al aula. La atmósfera en la sala era pesada, casi como si el aire mismo hubiera sentido el cambio al llegar Rosa. Hernández, con su expresión severa, continuó escribiendo en la pizarra con trazos rápidos y firmes, pero de vez en cuando, lanzaba miradas fugaces a la nueva alumna. Cada una cargada de una incomodidad que Rosa no podía ignorar. Los minutos pasaban lentamente. Los otros niños tomaban notas o, al menos, lo fingían. Pero en realidad, estaban atentos a otra cosa,
a una tensión creciente que todos podían sentir, aunque ninguno lo mencionaba. La maestra no había terminado con Rosa, eso era evidente, y el aula entera parecía contener la respiración, esperando a ver cuál sería su próximo movimiento. Finalmente, después de un largo silencio incómodo, la maestra se giró hacia la clase, su mirada fija en Rosa. Un brillo malévolo asomaba en sus ojos, uno que solo Rosa parecía percibir con claridad. Hernández se acercó a su escritorio, recogió unos papeles y, con una sonrisa forzada, comenzó a hacer preguntas al azar a los alumnos. Cada respuesta era recibida con una aprobación mínima, un gesto de la cabeza o un frío bien. Entonces, en un giro predecible pero cruel, su mirada se detuvo en Rosa. Rosa, coma dijo, alargando el nombre con un tono cargado de intención, cuéntanos, ¿puedes explicar el significado de la metáfora en el poema que leímos ayer? El silencio se apoderó del aula. Era la primera vez que la maestra se dirigía a Rosa directamente desde que había entrado en la clase, y lo hizo con una pregunta para la que claramente sabía que Rosa no estaría preparada. Era el primer día de la niña en la escuela, y ni siquiera había estado presente cuando leyeron el poema, algo que Hernández, por supuesto, sabía perfectamente. Rosa sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que la pregunta no era genuina, sino una trampa. Un desafío público frente a todos. Podía sentir las miradas clavadas en ella desde todas las direcciones, esperando que tropezara. Las manos le temblaron ligeramente mientras mantenía la cabeza alta. No iba a ceder ante esa provocación. Lo siento, maestra, respondió con calma. No estuve aquí ayer cuando leyeron el poema. La clase guardó silencio absoluto. Algunos niños intercambiaron miradas entre sí, mientras otros reprimían una sonrisa nerviosa. Sabían que la respuesta, aunque educada, no sería suficiente para calmar el mal humor de Hernández. Ah, claro, replicó la maestra con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Olvidaba que eres nueva. Su tono estaba cargado de sarcasmo, como si cada palabra fuera una bofetada envuelta en terciopelo. Bueno, eso explica por qué no pudiste seguir el ritmo. De todas formas, siéntate y trata de ponerte al día, si puedes. Los alumnos rieron en silencio, algunos con miradas de simpatía, otros con simple conformidad. Hernández había lanzado su primer golpe y Rosa lo sintió profundamente, aunque se negó a demostrarlo. Tomó una respiración profunda, aferrándose al lápiz con fuerza. No era la primera vez que enfrentaba situaciones así, pero esta era diferente. No solo se trataba de la vergüenza pública, sino del claro desprecio que emanaba de la maestra. Hernández continuó con su clase, pero Rosa ya no escuchaba realmente las palabras. Cada comentario de la maestra era como un dardo dirigido a ella, camuflado en un tono profesional. Algunos alumnos, decía, necesitan trabajar el doble para siquiera acercarse al nivel que exigimos en esta institución. Y aunque no lo decía directamente, cada vez que lanzaba uno de esos comentarios, su mirada se detenía, aunque fuera solo un segundo, en Rosa. Los minutos se volvieron horas. Cada pequeña corrección de la maestra, cada comentario pasivo-agresivo, se sentía como una embestida calculada para quebrar a Rosa. Cuando finalmente sonó el timbre, marcando el fin de la clase, Rosa sintió un alivio fugaz. Comenzó a recoger sus cosas rápidamente, deseando salir del aula antes de que la maestra tuviera la oportunidad de decir algo más. Pero Hernández no había terminado. Algunos tendrán que esforzarse mucho más si quieren seguir en esta escuela, dijo, alzando la voz justo cuando Rosa estaba por levantarse. La presión aquí es demasiado alta para algunos. Los ojos de la maestra estaban fijos en ella, y aunque no mencionó su nombre, todos en el aula sabían a quién iba dirigido el comentario. Rosa sintió el peso de esa humillación pública, pero se negó a ceder. Levantó la mirada y encontró los ojos de Hernández. No dijo nada, no le daría el placer de una respuesta, pero en su silencio había más fuerza de la que la maestra podía haber anticipado. Mientras el aula comenzaba a vaciarse, una chica rubia de ojos castaños, Clara, se acercó tímidamente a Rosa. «Hola», susurró, apenas audiblemente, «soy Clara, si necesitas algo, estoy aquí». Rosa le sonrió levemente, agradecida. «Gracias, Clara».
¿Estoy bien? Clara asintió, lanzando una mirada nerviosa hacia la maestra antes de salir rápidamente del aula. Rosa la observó marcharse, su sonrisa desvaneciéndose mientras su mirada se dirigía hacia la ventana. El primer día había sido exactamente como temía, o quizás peor. Pero en lo profundo de su corazón, Rosa sabía que la batalla apenas comenzaba. Había algo que la maestra Hernández aún no sabía, algo que cambiaría todo. Y Rosa estaba más que preparada para enfrentarlo. Rosa se quedó en su asiento mientras el aula se vaciaba lentamente, como si el peso del momento la mantuviera anclada. Cada palabra que la maestra Hernández le había lanzado durante la clase aún flotaba en el aire, como pequeñas cuchillas que intentaban perforar su serenidad. Pero no lo lograron. A lo largo de los años, Rosa había aprendido que las palabras, por crueles que fueran, solo podían afectarte si las dejabas entrar. Respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco la llenara y, al exhalar, liberó la tensión que se había acumulado en su cuerpo. No iba a mostrar debilidad. No permitiría que la maestra Hernández, ni ninguno de los alumnos que la habían observado como si fuera un espectáculo, vieran cuánto le dolía ese desprecio disfrazado de corrección académica. Rosa sabía que la verdadera fuerza no residía en devolver la agresión, sino en mantener la calma frente a ella. Sabía que enfrentarse a la maestra Hernández solo empeoraría la situación. Cualquier respuesta, cualquier palabra dicha en defensa propia, sería usada en su contra. El sistema siempre favorecía a las figuras de autoridad, y Hernández no era solo una maestra, era una experta en manipular esa dinámica de poder. Rosa lo veía claro, la maestra estaba buscando provocarla, esperando cualquier error, cualquier reacción que pudiera usar como justificación para más ataques. Pero Rosa no iba a caer en su trampa. Con cada día que pasaba, la tensión entre ellas crecía. La clase de literatura no era más que el principio de una campaña meticulosamente planeada por Hernández. Cada lección parecía estar diseñada para subrayar las supuestas deficiencias de Rosa. Preguntas más difíciles, menos tiempo para responder, correcciones constantes, como si cada paso que Rosa daba fuera una oportunidad para ser subestimada. Sin embargo, Rosa lo soportaba todo en silencio. No iba a darle a Hernández la satisfacción de verla derrumbarse. La serenidad de Rosa era su mayor arma. Mientras más la empujaban, más se anclaba en esa calma imperturbable que la maestra no lograba romper. A pesar de los cuchicheos de sus compañeros, a pesar de las miradas de aquellos que reían por lo bajo ante las constantes humillaciones, Rosa seguía con la cabeza en alto, respondiendo cada pregunta con precisión, a pesar de la intención de la maestra de hacerla tropezar. Hernández se esforzaba por menospreciar cada logro, reduciéndolo a la nada, pero Rosa ya había pasado por mucho para dejar que eso la afectara. Había algo en el carácter de Rosa que la hacía resistente. Había aprendido desde pequeña que la vida no siempre sería justa, que la piel en la que había nacido la pondría, inevitablemente, en situaciones difíciles. Había enfrentado miradas de desprecio antes, había oído murmullos cargados de prejuicios, pero nunca se dejó definir por ellos. En su hogar, le habían enseñado que la dignidad no era algo que otros podían quitarte, sino algo que llevabas por dentro, algo que nadie, por más cruel que fuera, podía arrebatarte. Y esa lección, más que nunca, la sostenía ahora. Cada vez que Hernández la señalaba frente a la clase, cada vez que buscaba una excusa para corregirla o avergonzarla, Rosa respondía con tranquilidad. Si la maestra esperaba una reacción, no la recibiría. Si Hernández esperaba ver su rostro lleno de frustración, solo encontraría un muro de calma inquebrantable. Esa serenidad desconcertaba a la maestra. Cada provocación lanzada hacia Rosa era como arrojar una piedra en un lago inmóvil, en lugar de causar caos, solo creaba pequeñas ondulaciones que se disipaban rápidamente. Hernández, acostumbrada a tener control absoluto sobre sus alumnos, no sabía qué hacer ante una joven que no se quebraba, que no respondía con rabia ni con miedo. La maestra intentaba tensar más la cuerda, pero Rosa la enfrentaba con una elegancia casi desafiante. A veces, al final de la clase, cuando Rosa guardaba sus cosas con esa calma calculada, podía sentir la mirada de Hernández sobre ella. Una mirada cargada de frustración, una que trataba de descifrar por qué esta niña no se doblegaba bajo la presión.
Rosa lo sabía. Sabía que la maestra estaba esperando su momento, que la batalla que Hernández creía ganar estaba lejos de terminar. Pero Rosa también sabía algo que la maestra no: el verdadero poder no residía en quien gritaba más fuerte, sino en quien sabía cuándo mantenerse en silencio. Así que Rosa se aferraba a su silencio como un escudo. Cada día que pasaba, cada comentario venenoso disfrazado de pedagogía que Hernández lanzaba, Rosa lo absorbía y lo devolvía con la misma calma. Sus manos temblaban a veces debajo del pupitre, pero su rostro, su postura, nunca lo mostraban. La serenidad de Rosa era una fortaleza que la maestra no podía atravesar, y en su interior, Rosa sabía que la paciencia era la clave. El tiempo estaba de su lado. Había un momento que vendría, lo sabía. Un momento en que la verdad saldría a la luz, en que Hernández descubriría que la batalla que tanto había buscado ya estaba perdida. Mientras tanto, Rosa mantendría esa calma inquebrantable, esa dignidad silenciosa que era su verdadera victoria. El segundo día de clases llegó con el mismo calor sofocante que había envuelto la ciudad el día anterior. Rosa caminó hacia el Colegio Madrid con el corazón menos ligero que el primer día. Ya no era la novedad. Ya sabía lo que le esperaba. Sabía que la maestra Hernández no había terminado con ella. Pero a pesar de la anticipación de lo que vendría, Rosa no titubeó. Cada paso era firme, cada respiración medida. Había enfrentado cosas peores. Estaba lista para lo que fuera. Al cruzar la puerta del aula, notó de inmediato que las miradas seguían igual de curiosas, igual de desaprobatorias. No necesitaba escucharlos para saber lo que algunos pensaban. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo se atrevía a caminar con esa seguridad, cuando claramente no pertenecía? Pero Rosa no dejó que esos pensamientos, esas miradas, penetraran su escudo de serenidad. Hernández ya estaba en el aula, escribiendo en el pizarrón. Ni un saludo, ni una señal de reconocimiento. Era como si Rosa no existiera, como si su presencia en la clase no fuera más que una sombra. Rosa caminó hacia su asiento en el fondo del aula, sintiendo nuevamente ese aislamiento impuesto por la maestra, pero sin permitir que la incomodidad la alcanzara. Se sentó y comenzó a preparar sus materiales, tratando de enfocarse en lo que venía. La clase transcurrió con una frialdad que parecía haberse asentado sobre todo el salón. Hernández seguía con su tono firme, pero esta vez con un filo más afilado. Las palabras que dirigía a sus estudiantes eran claras, pero cuando llegaba el momento de señalar a Rosa, ese filo cortaba con una crueldad apenas contenida. La maestra lanzaba preguntas a la clase, pero siempre reservaba las más complicadas para Rosa. No le daba tiempo de pensar, de procesar, como si cada pregunta fuera una carrera contra el reloj diseñada para hacerla tropezar. Rosa, dijo Hernández con voz fría, mientras caminaba despacio entre los pupitres, ¿puedes explicarnos la diferencia entre las corrientes filosóficas del Renacimiento y la Edad Media? El salón enmudeció. Todos sabían que era una pregunta difícil, una que requería no solo conocimiento, sino también tiempo para estructurar una respuesta adecuada. Y Hernández sabía que Rosa no tenía ese tiempo. Rosa, sin embargo, mantuvo la calma. Su mente trabajaba rápido, intentando recordar lo que sabía sobre el tema. Los ojos de la maestra se clavaban en ella como una amenaza silenciosa, esperando un error, un titubeo. Rosa, aunque nerviosa por dentro, no dejó que eso la traicionara. Mantuvo la mirada fija en la maestra. En el Renacimiento, la filosofía se centraba más en el humanismo, comenzó Rosa con voz serena, donde el hombre era el centro del pensamiento, mientras que en la Edad Media la filosofía estaba dominada por el teocentrismo, enfocada en Dios. Hernández la observó, un brillo de irritación en sus ojos. Sabía que Rosa había respondido correctamente, pero no iba a dejar que eso la detuviera. Sí, bueno, eso es lo básico, replicó la maestra, su tono impregnado de condescendencia. Pero tal vez si leyeras un poco más, podrías ofrecer una respuesta más profunda, no solo una repetición superficial de lo que todos ya saben. Un murmullo recorrió el aula y algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que Rosa había dado una buena respuesta, pero Hernández había encontrado una forma de minimizarla, de hacer que pareciera insuficiente.
Rosa, no obstante, no dijo nada. Sabía que cualquier palabra, cualquier intento de defenderse, sería malinterpretado como una insolencia. Apretó el bolígrafo en su mano, sintiendo la presión de la humillación pública, pero mantuvo su rostro inmutable. Y así continuó la mañana. Cada oportunidad que Hernández encontraba, cada pregunta dirigida a Rosa, era un intento de socavar su confianza. Si Rosa levantaba la mano para responder, la maestra la ignoraba. Si Rosa contestaba correctamente, la respuesta siempre era recibida con un gesto de indiferencia o un comentario mordaz. Era como si cada acierto de Rosa se convirtiera en una amenaza para el control que Hernández intentaba mantener sobre la clase. En un momento, Hernández introdujo un tema complejo de historia, uno que pocos de los estudiantes entendían a la perfección. La clase tomó apuntes mientras la maestra explicaba con su tono frío y distante, pero era evidente que algunos estaban luchando por seguir el ritmo. Después de una pausa, Hernández lanzó una pregunta directa, mirando al aula como si estuviera buscando a su siguiente víctima. Rosa, dijo de repente, ¿puedes decirnos qué papel jugó el Tratado de Tordesillas en la historia de la colonización? Rosa levantó la vista, sintiendo el peso de la expectativa de la clase. Sabía la respuesta, pero también sabía que cualquier error sería amplificado por la maestra. Con calma, comenzó a explicar, el Tratado de Tordesillas fue un acuerdo entre España y Portugal, firmado en 1494, que dividía el Nuevo Mundo en dos zonas de influencia para que cada país colonizara territorio sin conflicto. Rosa terminó su respuesta, y una vez más, el salón quedó en silencio. La explicación había sido clara y correcta, pero Hernández, con su expresión endurecida, no estaba satisfecha. Interesante, murmuró la maestra, acercándose al escritorio de Rosa, pero parece que te faltaron algunos detalles importantes, como las consecuencias geopolíticas de ese acuerdo. Quizás la próxima vez quieras profundizar un poco más antes de responder con tanta seguridad. Los susurros en el aula se hicieron más notorios. Algunos compañeros de clase intercambiaron miradas incómodas, sabiendo que la respuesta de Rosa había sido más que suficiente. Pero nadie dijo nada. En esa escuela, enfrentarse a la maestra Hernández era un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. No era prudente levantar la voz ante alguien que podía hacerte la vida imposible. Rosa apretó los labios, mordiéndose por dentro, pero su expresión no flaqueó. Sabía que lo que Hernández buscaba era una reacción, un destello de rabia o frustración, algo que pudiera usar para justificar su trato. Pero Rosa se negaba a darle esa satisfacción. Su silencio era su escudo, su calma era su mayor defensa. Aunque por dentro la frustración la consumía, no dejó que se notara. Cuando el timbre finalmente sonó, marcando el final de la clase, Rosa sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Rápidamente comenzó a guardar sus cosas, pero antes de que pudiera levantarse, la maestra lanzó una última advertencia. Recuerden, dijo con un tono malicioso, esta semana tendremos una reunión de padres y maestros. Algunos de ustedes tendrán que esforzarse mucho más si quieren mantenerse en esta escuela. Hernández miró directamente a Rosa cuando dijo esto, con una sonrisa apenas visible en los labios. Era evidente que ese comentario estaba dirigido a ella. Rosa lo sabía, y aunque el corazón le latía más rápido, mantuvo la compostura. Sabía lo que estaba haciendo la maestra, sabía que Hernández planeaba usar esa reunión como una oportunidad para humillarla aún más, quizás frente a su padre. Pero lo que Hernández no sabía, lo que aún no había descubierto, era que su plan estaba destinado al fracaso. Porque Rosa no estaba sola. Y cuando llegara el momento, la verdad que la maestra no había anticipado saldría a la luz. Rosa se levantó, recogió sus libros y salió del aula con paso firme, sabiendo que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. A medida que pasaban los días, la estrategia de Rosa se hacía más clara en su mente. Sabía que la maestra Hernández no iba a dejar de atacarla, que cada clase sería una prueba. Sin embargo, también sabía que la única forma de vencer no era enfrentando a la maestra con palabras o provocaciones, sino con algo mucho más poderoso, el silencio. Rosa había decidido que no caería en las trampas que Hernández le ponía.
Cada humillación, cada comentario mordaz, cada pregunta cargada de desprecio, era un intento de quebrarla. Pero Rosa se mantendría firme. Sabía que la resistencia más fuerte no era la que se alzaba con gritos, sino la que soportaba en silencio, sin ceder un centímetro. Desde pequeña, su madre le había enseñado que había dos formas de enfrentarse a la adversidad: reaccionar con furia y perder el control, o mantener la calma, sin permitir que nada ni nadie te arrebate tu dignidad. Y Rosa había elegido la segunda opción. Su dignidad no estaba en juego. Ninguna palabra de Hernández podía quitársela, porque era suya, la llevaba dentro. No importaba cuánto intentara la maestra aplastarla, Rosa había decidido que seguiría caminando con la cabeza alta, pase lo que pase. Cada mañana, antes de entrar al aula, respiraba profundamente y se recordaba a sí misma que no importaba lo que sucediera ese día, ella controlaba su reacción. Esa era su fortaleza. Sabía que Hernández esperaba una confrontación, una chispa que le permitiera hacerla quedar mal frente a los demás. Pero Rosa no iba a darle ese poder. Se mantendría tan firme como las raíces de un árbol viejo, resistiendo las tormentas, esperando el momento adecuado para que la verdad se revelara por sí sola. El enfrentamiento directo no era su plan. No iba a discutir con la maestra, no iba a defenderse ante cada comentario despectivo. En lugar de eso, adoptaría una estrategia de paciencia. Una paciencia que desconcertaría a Hernández, una calma que desarmaría cada intento de humillarla. Sabía que la maestra se alimentaba del poder, del control que ejercía sobre sus alumnos, pero Rosa no sería una de sus víctimas. Cada vez que Hernández hacía una pregunta destinada a avergonzarla, Rosa respondía con la misma serenidad. Aunque sabía que la maestra intentaba socavar su confianza, Rosa se preparaba más cada noche, estudiaba con dedicación para no dejar ninguna duda en sus respuestas. Y cuando esas respuestas llegaban correctas y la maestra intentaba minimizar sus logros con palabras condescendientes, Rosa simplemente asentía en silencio. No había necesidad de defenderse, porque sabía que el tiempo pondría a cada uno en su lugar. Con cada día que pasaba, Rosa sentía que su estrategia funcionaba. La tensión entre ella y Hernández no disminuía, pero lo que antes parecía un fuego ardiente de humillación ahora se sentía como brasas que se extinguían lentamente. La maestra, frustrada porque sus intentos de humillar a Rosa no producían el efecto esperado, se volvía más aguda, más despiadada, pero también más errática. La clase de historia fue un ejemplo perfecto de su estrategia en acción. Hernández había comenzado el tema de la Revolución Mexicana, un tema complejo, lleno de detalles y matices. Como de costumbre, lanzó preguntas a la clase, pero reservó la más complicada para Rosa. Rosa comenzó con su tono habitual de superioridad: ¿puedes explicarnos las causas políticas y sociales que llevaron a la revolución? El aula se quedó en silencio. Sabían que era una pregunta difícil, una que requería no solo recordar fechas y nombres, sino entender las circunstancias sociales de la época. Rosa, sin embargo, no mostró signos de nerviosismo. Sabía que era otra trampa, otra oportunidad para que la maestra intentara hacerla quedar mal. Pero también sabía que estaba preparada. Con voz clara y firme, Rosa comenzó a explicar: las causas de la Revolución Mexicana fueron múltiples. Por un lado, estaban las injusticias sociales que afectaban a los campesinos y trabajadores, quienes sufrían bajo el régimen de Porfirio Díaz. La concentración de la tierra en manos de unos pocos terratenientes, la falta de derechos laborales y las malas condiciones de vida crearon un ambiente de descontento. Por otro lado, en el ámbito político, Díaz había mantenido el poder durante décadas, manipulando las elecciones y reprimiendo cualquier forma de oposición. Rosa continuó su respuesta, detallando cada aspecto con precisión, cubriendo tanto las causas sociales como políticas. Los compañeros de clase la escuchaban en silencio, sorprendidos por su dominio del tema. Sabían que Hernández había lanzado la pregunta esperando que Rosa se tropezara, pero lo que encontraron fue una respuesta clara, bien argumentada y, lo más importante, correcta. Hernández, por su parte, permaneció quieta por unos segundos, claramente irritada. No había ningún error que pudiera señalar, ningún punto que pudiera usar para humillar a Rosa. Pero la maestra no se daría por vencida tan fácilmente.
Es una respuesta aceptable, dijo finalmente, con el tono más frío que pudo reunir. Aunque claro, si hubieras leído más sobre las reformas económicas de Díaz, tu análisis habría sido mucho más completo. Rosa no dijo nada. Sabía que la maestra buscaría cualquier excusa para restarle valor a su esfuerzo. En lugar de sentirse frustrada, simplemente asintió y continuó tomando apuntes. Su estrategia funcionaba. Mientras más intentaba Hernández empujarla al límite, más sólida se volvía la resistencia de Rosa. Era como un muro invisible que la maestra no lograba atravesar, y esa falta de control la frustraba aún más. El silencio se había convertido en la mejor arma de Rosa. Su resistencia no era solo a las palabras, sino a la propia dinámica de poder que Hernández intentaba imponer. Mientras sus compañeros la observaban, algunos con admiración y otros con asombro, Rosa se mantuvo firme en su propósito. No había necesidad de levantar la voz o de confrontar a la maestra directamente, porque el poder de su estrategia estaba en no ceder ante la presión. Hernández, aunque no lo admitiera, comenzaba a perder el control de la situación. Los alumnos lo notaban. La frialdad con la que trataba a Rosa ya no tenía el mismo efecto, porque Rosa se mantenía inquebrantable. No importaba cuántas preguntas difíciles le lanzara, cuántos comentarios mordaces hiciera, Rosa respondía con la misma calma serena, desarmando cada ataque con una dignidad que no podía ser tocada. Y, en el fondo, Hernández lo sabía. Sabía que el enfrentamiento no se trataba solo de una alumna que desafiaba su autoridad. Se trataba de algo más profundo, algo que Hernández no había previsto. Rosa no solo estaba soportando, estaba ganando. Cada día que pasaba sin que la maestra lograra quebrarla, cada respuesta que daba con precisión, cada gesto de serenidad, era una pequeña victoria para Rosa. Una victoria que no necesitaba ser celebrada en voz alta, porque su verdadera fuerza residía en el silencio. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y Rosa lo sabía. La maestra Hernández también. Pero solo una de ellas estaba realmente preparada para lo que estaba por venir. La frustración de la maestra Hernández crecía a medida que los días pasaban y Rosa seguía inquebrantable. Para Hernández, Rosa no era simplemente una alumna más, era un desafío que amenazaba su control absoluto sobre la clase. Había intentado humillarla, arrinconarla con preguntas difíciles y descalificar sus respuestas, pero nada había funcionado como ella esperaba. En lugar de quebrarse, Rosa se volvía más resistente, más fuerte con cada intento de ataque. Hernández sentía que estaba perdiendo terreno, y eso no era algo que pudiera tolerar. Fue entonces cuando la maestra decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Si no podía derrotar a Rosa en el aula, lo haría de una manera mucho más contundente, involucraría a su familia. La próxima reunión de padres y maestros, programada para el viernes, sería el escenario perfecto para ejecutar su plan. Hernández sabía que exponer a Rosa frente a sus compañeros de clase no era suficiente, necesitaba algo más grande, algo que la avergonzara públicamente frente a su familia. Que hiciera que su padre viera lo inadecuada que era para la escuela. En su mente, humillar a Rosa ante sus seres queridos sería el golpe definitivo. La maestra se sentó en su escritorio una tarde, revisando las notas de sus alumnos, pero con la mente concentrada en su plan. Sabía cómo manipular a los padres para que estuvieran de su lado. Hernández había sido maestra en el Colegio Madrid durante años, y su reputación de ser estricta pero justa le daba el poder de influir en los padres. Después de todo, los padres confiaban en su juicio y en su capacidad para enseñar a sus hijos. Si ella les decía que un alumno tenía problemas, casi siempre estaban dispuestos a aceptar su evaluación sin cuestionarla. Este sería el caso de Rosa, pensaba Hernández. El plan era simple, durante la reunión, pondría a Rosa como ejemplo de una alumna problemática. Hablaría de su falta de respeto en clase, de su actitud desafiante, de su incapacidad para seguir el ritmo de los demás. Pintaría un cuadro en el que Rosa sería una fuente de conflicto, una alumna que no se integraba y que no respetaba las normas de la escuela. Hernández tenía la esperanza de que, frente a su padre, Rosa no pudiera defenderse. Quería ver cómo la chica que se había mostrado tan serena y controlada finalmente se desmoronaba ante la presión familiar. Lo que la maestra no sabía,
y lo que ni siquiera se le había ocurrido investigar, era que el padre de Rosa no era cualquier hombre. Para Hernández, el apellido Mendoza era solo uno más en la lista de sus alumnos. No tenía ni idea de que el padre de Rosa no solo era parte de la comunidad escolar, sino que era el propio director del colegio, el hombre que dirigía la institución que ella creía controlar desde su aula. Con una sonrisa de satisfacción, Hernández se dirigió al despacho del director Mendoza para confirmar los detalles de la reunión. Estaba tan segura de su plan, tan convencida de que la victoria sería suya, que no sospechó nada cuando se sentó frente a él y comenzó a exponer su propuesta. Director, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, creo que es importante abordar ciertos problemas en la próxima reunión de padres y maestros. El director Mendoza, un hombre de mirada serena pero penetrante, la escuchaba con atención mientras revisaba algunos documentos en su escritorio. Para él, Hernández siempre había sido una maestra competente, alguien que mantenía la disciplina y aseguraba un rendimiento académico alto en sus clases. Era conocida por ser exigente, y aunque algunos padres habían mencionado que sus métodos eran duros, Mendoza confiaba en su juicio. Como director, no podía estar en todas las aulas todo el tiempo, así que debía apoyarse en sus maestros para mantener el orden y la calidad educativa. ¿Qué tipo de problemas, exactamente?, preguntó Mendoza, sin levantar la vista de los papeles que estaba revisando. Hernández aprovechó la oportunidad para continuar, su tono lleno de falsa preocupación. He notado que algunos estudiantes están teniendo dificultades para adaptarse al ritmo y las normas del colegio, explicó, con una sonrisa educada. En particular, hay una alumna que creo que necesita más atención, tanto académica como en su actitud. Me gustaría discutir su comportamiento en la reunión de padres y maestros. Creo que sería beneficioso para su familia saber lo que está sucediendo en clase y tomar las medidas necesarias para corregirlo. Mendoza asintió levemente, confiando en la capacidad de Hernández para gestionar su aula. Sabía que las reuniones de padres eran importantes para abordar problemas que pudieran surgir en clase, y no tenía razones para sospechar que Hernández estaba actuando con otra intención. Además, el bienestar de los alumnos era su prioridad, y si Hernández consideraba que había un caso que necesitaba atención especial, lo apoyaría. Me parece bien, dijo finalmente, cerrando el expediente que tenía delante. Programaremos la reunión como lo has propuesto. Hernández dejó el despacho satisfecha. Todo estaba en marcha. Tenía el apoyo del director y la reunión programada. Era solo cuestión de tiempo para que Rosa quedara expuesta, humillada frente a su padre y todos los presentes. Para la maestra, el viernes sería el día en que finalmente vería cómo se desmoronaba esa calma que Rosa tanto había defendido. Sin embargo, lo que Hernández no sabía, lo que ni siquiera se le ocurrió investigar, era que su plan tenía una falla fatal. En su arrogancia, había pasado por alto un detalle que lo cambiaría todo. El hombre que presidía la reunión no era solo el director, era el padre de la niña a la que ella pretendía humillar. Mientras Hernández se preparaba para lo que creía que sería su momento de triunfo, Rosa comenzaba a notar los sutiles cambios en el comportamiento de la maestra. Hernández la observaba más de lo habitual, sus comentarios eran más agudos, y las miradas que le lanzaba estaban cargadas de una malicia calculada. Rosa, con la intuición que había desarrollado al enfrentarse al prejuicio durante toda su vida, sabía que la maestra estaba planeando algo. Lo sentía en cada gesto, en cada mirada prolongada. Sabía que la maestra estaba esperando una oportunidad para llevar las cosas más allá. Rosa no dijo nada. No mencionó sus sospechas a sus compañeros, ni mucho menos a su familia. Había aprendido a luchar sus propias batallas, a mantener su cabeza alta incluso en los momentos más difíciles. Pero esta vez, sentía que el desafío era mayor. La tensión en el aire era palpable, y aunque sabía que la maestra Hernández planeaba una trampa, confiaba en que podría enfrentarlo. Lo que Hernández no sabía era que Rosa no estaba tan indefensa como creía. El viernes estaba a la vuelta de la esquina, y la noticia de la reunión especial de padres y maestros comenzó a circular entre los estudiantes. Algunos compañeros de Rosa comentaban que la maestra Hernández había mencionado que se tratarían casos particulares durante la reunión.
No era difícil adivinar que Rosa sería uno de esos casos, especialmente después de las semanas de tensión que había vivido con la maestra. Pero, en lugar de preocuparse, Rosa mantenía una calma que desconcertaba a sus compañeros. Mientras algunos la miraban con inquietud, Rosa seguía guardando sus libros y materiales con la misma serenidad de siempre. Sabía que el momento estaba por llegar, que la maestra planeaba exponerla, pero también sabía algo que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos: su padre estaría en esa reunión. Lo que la maestra Hernández pensaba que sería su victoria más grande, se convertiría en el mayor error de su carrera. El viernes finalmente llegó, trayendo consigo una sensación de anticipación que flotaba en el aire del Colegio Madrid. Para algunos de los estudiantes, ese día pasaría sin mayores sorpresas, pero para Rosa, Clara y aquellos que estaban al tanto de la creciente tensión con la maestra Hernández, la reunión de padres y maestros representaba un momento de clímax, donde todo lo que había sucedido en las últimas semanas culminaría. Rosa se preparó para el día con la misma rutina de siempre, aunque en su interior sabía que esa tarde no sería como las demás. No había dicho nada a su padre sobre lo que estaba ocurriendo en el aula, ni sobre las provocaciones constantes de la maestra Hernández. Sabía que su padre, el director Mendoza, era un hombre firme pero justo, y confiaba en que, cuando llegara el momento, la verdad saldría a la luz por sí sola. La tarde se aproximaba rápidamente, y cuando las clases terminaron, el ambiente en la escuela cambió. Los padres comenzaron a llegar, saludándose unos a otros con sonrisas educadas, mientras los maestros se preparaban para la reunión. La sala de conferencias, donde la reunión tendría lugar, se llenaba lentamente de sillas ocupadas por padres que conversaban en voz baja, esperando que todo comenzara. Los murmullos eran suaves, pero había una sensación palpable de tensión en el aire, especialmente para aquellos que conocían el historial estricto de la maestra Hernández. Hernández estaba más que preparada. Había ensayado mentalmente su discurso durante días, puliendo cada palabra con la intención de exponer a Rosa frente a los padres y al propio director. Estaba convencida de que esa tarde, al revelar los problemas de Rosa, tendría el respaldo de todos los presentes. En su mente, este sería su momento de triunfo. El director Mendoza entró en la sala poco después de que la mayoría de los padres se habían acomodado. Su porte serio y su caminar tranquilo capturaron la atención de todos. Saludó brevemente a algunos de los padres, y luego se dirigió al frente, tomando asiento en una silla que dominaba el centro del lugar. Era un hombre que imponía respeto, y en ese momento, nadie en la sala, ni siquiera la maestra Hernández, sabía que el desarrollo de los acontecimientos dependería completamente de él. Rosa y su padre intercambiaron una mirada breve pero significativa. No hubo necesidad de palabras. Ambos sabían que la reunión sería decisiva, pero Rosa confiaba en que la verdad, como siempre, prevalecería. Su padre, aunque no le había preguntado directamente sobre la situación con Hernández, había notado el comportamiento de Rosa en las últimas semanas y sabía que algo andaba mal. Y esa tarde, se aseguraría de que se resolviera de manera justa. La maestra Hernández comenzó la reunión con su acostumbrada confianza. Saludó a los padres, agradeciéndoles por asistir, y se lanzó rápidamente a hablar sobre el rendimiento académico general de la clase. Mencionó algunos logros de los estudiantes y señaló áreas en las que había observado progreso. Pero a medida que avanzaba en su discurso, su tono se volvía más frío y su mirada, más afilada. Sin embargo, dijo finalmente, dejando que la palabra flotara en el aire por un momento, hay algunos estudiantes que, lamentablemente, no han podido cumplir con las expectativas de esta institución. Y es necesario que hablemos abiertamente de estos casos, para que sus familias puedan intervenir antes de que sea demasiado tarde. El silencio en la sala fue absoluto. Algunos padres intercambiaron miradas nerviosas, otros esperaban expectantes. Hernández sabía que estaba construyendo el momento perfecto para su golpe final. Estaba lista para exponer a Rosa. Uno de estos estudiantes, continuó Hernández, dejando que su mirada se posara lentamente sobre Rosa, es Rosa Mendoza. Desafortunadamente, he notado una serie de comportamientos problemáticos en su actitud hacia la autoridad y en su rendimiento académico.
A menudo desafía mis instrucciones y se ha mostrado incapaz de seguir el ritmo de la clase. Los ojos de los padres se dirigieron instintivamente hacia Rosa, quien se mantenía sentada junto a su padre, en completo silencio. Hernández continuó, disfrutando cada palabra. Este tipo de comportamiento no solo afecta su aprendizaje, sino también el ambiente del aula. Como educadora, mi deber es asegurarme de que todos los estudiantes puedan aprender en un entorno adecuado, y cuando un alumno pone en riesgo eso, es necesario intervenir. La maestra terminó su declaración con una sonrisa fría, como si ya hubiera sellado el destino de Rosa frente a todos los presentes. Esperaba que su padre, el director Mendoza, respondiera con la misma preocupación que cualquier otro padre lo haría ante tal acusación. En su mente, este era el momento en que la verdad se torcería a su favor y Rosa finalmente se vería acorralada. Pero lo que sucedió a continuación fue todo lo contrario. El director Mendoza se levantó lentamente de su asiento, su rostro imperturbable. La sala se llenó de una tensión nueva, una tensión que ni siquiera Hernández había anticipado. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los padres que lo conocían sabían que Mendoza era un hombre justo pero firme, y que sus palabras tenían un peso que no se podía ignorar. Gracias, maestra Hernández, comenzó Mendoza, con voz calmada pero firme. He escuchado atentamente sus palabras, y creo que es momento de abordar ciertos temas con claridad. Hernández se quedó congelada en su lugar. Esperaba una intervención, sí, pero no podía prever lo que vendría. Mendoza miró a los padres, luego a la maestra, y finalmente a su hija. Como director de esta institución, dijo, su tono aún controlado, mi responsabilidad es asegurarme de que cada estudiante sea tratado con equidad, respeto y dignidad. Y lamentablemente, en este caso, no puedo ignorar lo que ha estado ocurriendo en esta aula durante las últimas semanas. La mirada de la maestra comenzó a tambalearse. No entendía lo que estaba sucediendo, pero el peso de las palabras de Mendoza comenzaba a hacerse evidente. Mi hija, Rosa, ha sido sometida a un trato que considero inaceptable por parte de una figura que debería estar promoviendo su desarrollo, no minándolo. Los murmullos comenzaron a crecer entre los padres. Hernández sintió cómo la situación escapaba de su control, como el poder que había creído tener sobre Rosa y la reunión se desvanecía lentamente con cada palabra del director. El comportamiento que se ha descrito aquí, continuó Mendoza, mirando a Hernández directamente, no es el de una alumna problemática, sino el de una alumna que ha soportado semanas de discriminación, humillación y tratos injustos disfrazados de disciplina. Y como director de esta escuela, no puedo permitir que eso continúe. El impacto de sus palabras cayó sobre la sala como una bomba. La maestra Hernández, atónita, intentó hablar, pero las palabras parecían no salir de su boca. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo había podido equivocarse tanto? ¿Cómo no había sabido que el padre de Rosa era el mismo hombre que presidía la reunión? Esta escuela no tolera ningún tipo de discriminación, sentenció Mendoza, con una autoridad indiscutible. He sido testigo de varias situaciones en las que mi hija ha sido tratada de manera desigual, y lamentablemente, estos comportamientos no pueden ser pasados por alto. Los padres en la sala se mantenían en silencio, algunos en shock, otros claramente incómodos por lo que acababan de presenciar. Sabían que lo que acababa de ocurrir era más que una simple llamada de atención, era una acusación grave. La maestra Hernández, a pesar de su reputación intachable hasta ese momento, había sido expuesta de la peor manera posible. El director Mendoza dio un último paso hacia el frente, su mirada fija en la maestra. Este colegio defiende la justicia, el respeto y la equidad. Y cualquier maestro que no encarne esos valores deberá enfrentarse a las consecuencias. Con eso, Mendoza concluyó, dejando claro que la situación no solo era grave, sino que se tomarían medidas inmediatas. La reunión terminó abruptamente, con los padres levantándose en silencio, procesando lo que acababan de presenciar. La maestra Hernández, completamente derrotada, se quedó inmóvil mientras los padres salían del aula, sabiendo que su plan no solo había fallado, sino que se había convertido en su propia trampa. Rosa, mientras tanto, se levantó y salió junto a su padre. Sabía que la verdadera batalla no era con palabras ni con rabia, sino con dignidad.
Y esa, siempre la había tenido de su lado. La reunión de padres y maestros había alcanzado un punto de tensión insostenible. Las palabras de la maestra Hernández, cargadas de falsa preocupación y velada malicia, aún resonaban en el aire, llenando la sala de una expectación nerviosa. Todos los presentes, desde los padres hasta los otros maestros, estaban a la espera de la reacción del director Mendoza, quien hasta ese momento había permanecido en un silencio casi perturbador. La acusación pública hacia Rosa había sido directa, calculada, y la maestra confiaba en que su autoridad sería respaldada sin cuestionamientos. Después de todo, ella era una maestra con años de experiencia y una reputación firme. ¿Cómo podrían dudar de su juicio? Pero Mendoza no era un hombre que actuara sin antes observar y analizar. Desde su asiento, había escuchado con atención las palabras de Hernández, pero lo que la maestra no comprendía era que él ya sabía todo lo que había ocurrido en el aula. Había visto las sutiles miradas de desdén, había escuchado los comentarios que llegaban a su despacho, y aunque no había intervenido directamente hasta ahora, había llegado a un punto en el que el silencio ya no era una opción. Se levantó lentamente de su asiento, y al hacerlo, el ambiente en la sala cambió por completo. Los murmullos que habían empezado a brotar entre los padres se silenciaron de inmediato, y la maestra Hernández, que hasta ese momento había mantenido una fachada de control, empezó a sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder. La confianza con la que había comenzado su discurso se desmoronaba mientras el director, con su postura firme y su mirada imperturbable, tomaba la palabra. «Gracias, maestra Hernández», comenzó Mendoza, con una voz tranquila pero cargada de autoridad, por compartir su perspectiva sobre el rendimiento y comportamiento de los estudiantes. Hizo una pausa, mirando a los padres reunidos y luego volviendo su atención a la maestra. Sin embargo, continuó, su tono ahora más grave, «creo que es momento de abordar esta situación con mayor claridad». El ligero temblor que recorrió la expresión de Hernández fue casi imperceptible, pero Rosa, sentada al lado de su padre, lo notó. Sabía que la revelación estaba cerca. Sabía que lo que venía no solo pondría fin a las humillaciones que había soportado, sino que cambiaría por completo la dinámica que había marcado esas semanas en el colegio. Durante las últimas semanas, dijo Mendoza, pausando estratégicamente para dejar que sus palabras se asentaran, he recibido informes preocupantes sobre el trato que algunos estudiantes han recibido en este aula. Sus ojos se fijaron en Hernández, y por primera vez, la maestra no pudo evitar desviar la mirada. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Específicamente, continuó Mendoza, me refiero a mi hija, Rosa. El silencio en la sala se hizo total. El impacto de esas palabras cayó sobre la maestra Hernández como una losa de plomo. Las miradas de los padres se volvieron hacia Rosa, y luego hacia la maestra, quienes, hasta ese momento, no habían conectado los puntos. Rosa, la niña a la que Hernández había intentado humillar públicamente, era la hija del hombre que dirigía la institución. Era un giro que nadie había anticipado, y el rostro de la maestra palideció mientras la realidad de la situación se asentaba en su mente. Desde que Rosa ingresó a esta escuela, dijo Mendoza, con voz firme, he observado, con preocupación, cómo ha sido tratada de manera desigual, sujeta a comentarios que no solo son inapropiados, sino que rayan en la humillación deliberada. Su mirada se intensificó mientras hablaba, y ahora toda la atención estaba puesta en la maestra Hernández. He sido testigo, tanto directa como indirectamente, de un patrón de comportamiento que no tiene lugar en esta institución. Los murmullos que habían comenzado a resurgir entre los padres se intensificaron. Algunos, claramente incómodos, se movían en sus asientos, mientras otros observaban a la maestra con sorpresa y creciente desaprobación. Hernández intentó mantener su compostura, pero era evidente que estaba perdiendo el control de la situación. Mi hija, continuó Mendoza, dirigiendo una mirada breve pero significativa a Rosa, ha mostrado una resiliencia extraordinaria ante las circunstancias, pero eso no excusa el comportamiento que he presenciado. Como educadores, nuestro deber es promover el respeto, la equidad y el crecimiento de todos nuestros estudiantes, sin excepciones. Y lo que he visto aquí no es nada de eso. El rostro de Hernández se endureció, pero no en desafío.
Era más una mezcla de incredulidad y terror. Había subestimado por completo la situación. Había asumido que Rosa era solo una niña más a la que podía manipular, una alumna de la que podía deshacerse fácilmente, sin considerar las posibles repercusiones. Pero ahora, estaba claro que se había equivocado profundamente. Lo que más me preocupa, dijo Mendoza, su tono adoptando una seriedad mayor, es que este patrón de comportamiento no es aislado. La discriminación, el maltrato y la falta de respeto hacia un estudiante no son simplemente problemas académicos, son problemas éticos. Y no puedo, ni voy a, permitir que continúen en esta institución. La maestra Hernández trató de intervenir, levantando una mano ligeramente temblorosa, pero el director la detuvo con una mirada firme. Se abrirá una investigación formal sobre esta situación, declaró Mendoza, y cualquier conducta que no se alinee con los valores de esta escuela será abordada de manera inmediata. Los murmullos de los padres se convirtieron en conversaciones bajas pero intensas. Las miradas que antes se dirigían a Rosa ahora se enfocaban en la maestra, quien se encontraba completamente acorralada. La fachada de control y superioridad que había mantenido durante la reunión se desmoronaba rápidamente, y por primera vez, parecía pequeña e insignificante ante la autoridad que el director Mendoza proyectaba. Como director de esta institución, concluyó Mendoza, es mi responsabilidad asegurarme de que cada estudiante, sin importar su origen, apariencia o circunstancias, reciba el respeto y la atención que merece. Y cualquier persona que no esté dispuesta a cumplir con esos principios fundamentales no tendrá lugar aquí. El peso de esas palabras era ineludible. Mendoza había hablado no solo como director, sino como padre. Rosa, que había mantenido su dignidad en silencio durante tanto tiempo, ahora veía cómo la verdad finalmente salía a la luz de una manera que ni siquiera la maestra Hernández podía controlar. Era una victoria silenciosa, una que no necesitaba gritos ni confrontaciones para hacerse sentir. La reunión terminó poco después de que Mendoza dejara claras las medidas que tomaría. Los padres salieron de la sala en silencio, algunos claramente impresionados por lo que habían presenciado. Hernández, por su parte, se quedó en su lugar, aturdida, sin saber qué hacer o decir. Su plan para humillar a Rosa no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra de la manera más pública posible. Rosa y su padre salieron juntos, caminando en silencio hacia la salida. No hubo necesidad de palabras. Sabían que la batalla había terminado y que la dignidad, el respeto y la verdad habían prevalecido. Después de la impactante revelación de su padre, Rosa se mantuvo en su asiento, en completo silencio. Pero sabía que el momento había llegado. No era solo el turno de su padre de hablar, sino el suyo. Este era el momento en que debía contar su verdad, en que su voz, que había permanecido calma y silenciosa durante tanto tiempo, finalmente sería escuchada. Los murmullos en la sala aún se oían, pero todos los ojos ahora estaban sobre ella, expectantes, como si estuvieran esperando la pieza final de un rompecabezas que había sido incompleto durante demasiado tiempo. El director Mendoza, tras finalizar su declaración, le lanzó una mirada de apoyo a su hija. Era una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar, es tu momento, hija. Rosa asintió levemente, y con un aire de serenidad inquebrantable, se levantó de su asiento. Todos los presentes, los padres, los maestros, incluso la maestra Hernández, ahora con el rostro tenso y visiblemente pálido, observaron cómo la joven caminaba con paso firme hacia el frente de la sala. Rosa sabía que este no era solo un acto de defensa personal, sino un acto de justicia. No solo por ella, sino por todos los estudiantes que alguna vez habían sido tratados como menos. Este no era simplemente un enfrentamiento entre ella y la maestra Hernández, era una batalla contra un sistema que muchas veces permitía que las personas en posiciones de poder abusaran de su autoridad. Se colocó al frente, mirando a su alrededor antes de comenzar. Respiró profundamente. Sus manos, aunque ligeramente temblorosas, pronto encontraron estabilidad mientras se agarraba al podio. Levantó la vista, encontrando los ojos de cada uno de los presentes. Cuando finalmente habló, su voz no era fuerte, pero era firme, clara y segura. Cada palabra estaba impregnada de la verdad de alguien que había soportado en silencio, pero que había llegado a su límite.
Durante las últimas semanas, comenzó, su tono sereno pero decidido, he experimentado algo que nunca pensé que tendría que enfrentar en una escuela como esta. Vine aquí para aprender, para crecer, y para ser tratada como cualquier otra persona. Sin embargo, desde mi primer día, supe que no sería fácil. La sala permanecía en completo silencio. Nadie se atrevía a interrumpir a Rosa. Su voz, aunque calmada, tenía una fuerza interior que capturaba la atención de todos. La maestra Hernández, sentada más atrás, no podía apartar la vista, pero ahora esa mirada de desprecio que solía lanzar se había transformado en algo más, miedo. Cada día, continuó Rosa, he sido tratada de manera diferente. No por mi comportamiento, ni por mi rendimiento académico, sino por algo que no puedo cambiar, el color de mi piel y de dónde vengo. Un murmullo suave recorrió la sala. Aquellos que tal vez no habían sido conscientes del alcance de la situación comenzaron a comprender la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Rosa, sin embargo, no se detuvo. La maestra Hernández no me corrigió por mis errores, como lo hace con otros estudiantes. Me señaló por detalles que a nadie más le importaban. Si respondía una pregunta correctamente, encontraba una manera de menospreciar mi esfuerzo. Si cometía un error, lo amplificaba. Cada día era una nueva prueba de si podría soportar la humillación, la discriminación, sin caer. Rosa mantuvo la compostura, pero aquellos que la observaban podían ver la intensidad detrás de sus palabras. Era la voz de alguien que había sido empujada a su límite, pero que no había sido derrotada. Al contrario, su resistencia se había vuelto más fuerte. No estoy aquí para pedir lástima, dijo, con una determinación aún más clara. No necesito que nadie me trate de manera especial por lo que he vivido. Pero sí estoy aquí para que la verdad salga a la luz. Vine a esta escuela con la esperanza de que podría ser tratada como una igual, que mis esfuerzos y mi dedicación hablarían por mí. Pero en lugar de eso, fui sometida a un escrutinio constante, a una humillación diaria disfrazada de disciplina. Rosa hizo una pausa, su mirada vagando por el salón, buscando y encontrando comprensión en los ojos de algunos padres. Clara, la única compañera que se había atrevido a hablarle desde el principio, la observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Lo que más me dolió, continuó Rosa, su voz temblando levemente por primera vez, no fue solo el trato de la maestra Hernández, sino el silencio de los que lo vieron y no dijeron nada. Sé que algunos de mis compañeros lo notaron, que vieron cómo me trataban de manera diferente. Pero el miedo a ser el próximo objetivo los mantuvo en silencio. Al decir esto, algunos estudiantes que estaban sentados junto a sus padres comenzaron a bajar la mirada, visiblemente incómodos. Sabían que Rosa tenía razón, que habían presenciado lo que ella describía y habían optado por no actuar. Pero Rosa no los culpaba. Entendía lo que era vivir con miedo. Sabía que no todos tenían la fuerza para enfrentarlo. Por eso, lo que estaba haciendo en ese momento, lo hacía también por ellos. Quiero que quede claro algo, dijo Rosa, con una serenidad que atravesaba el aire como un filo afilado. No estoy aquí para que la maestra Hernández sea castigada solo por mí. Estoy aquí para asegurarme de que ningún otro estudiante tenga que soportar lo que yo he soportado. Nadie debería sentirse invisible o menospreciado en un lugar donde venimos a aprender. Ningún estudiante debería ser humillado por algo que no puede cambiar. Su declaración resonó en la sala. Los murmullos, los susurros, todo cesó. Los ojos de los padres y maestros estaban fijos en Rosa, admirando no solo su valentía, sino la claridad y madurez con la que exponía su verdad. No había odio en sus palabras, no había venganza. Solo había justicia. Rosa tomó aire una vez más antes de concluir. Mi silencio fue mi escudo, pero ya no es necesario. Hablar es lo que me libera. No estoy aquí para derribar a nadie, sino para levantar la verdad y la dignidad que merezco. Y lo que espero es que, después de todo lo que se ha dicho hoy, este sea un lugar donde ningún estudiante tenga que luchar por su derecho a ser tratado con respeto. La sala permaneció en un silencio profundo. Algunos padres intercambiaban miradas emocionadas, otros simplemente miraban a Rosa con asombro.
Clara, con los ojos ligeramente húmedos, sonrió desde su lugar, orgullosa de la fuerza de su amiga. La maestra Hernández, por otro lado, no dijo una palabra. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. El control que había intentado ejercer se había desvanecido, y ahora era ella la que enfrentaba el escrutinio de todos. Rosa, con la misma dignidad con la que había hablado, bajó del podio y regresó al lado de su padre. El director Mendoza la observó con una mezcla de orgullo y emoción, pero no dijo nada. Sabía que no hacía falta. Su hija había dicho todo lo necesario. El peso de la verdad había caído, y el ambiente en la sala lo reflejaba. Rosa había ganado, no con confrontación, sino con su dignidad intacta y su voz firme. Y en ese momento, no solo ella, sino todos los presentes, sabían que el cambio ya había comenzado. Después de la impactante defensa de Rosa, la sala seguía sumida en un profundo silencio, uno que se sentía casi tangible, como si cada persona estuviera procesando lo que acababa de presenciar. Nadie se movía. Los padres intercambiaban miradas discretas, algunos maestros se miraban entre sí, incómodos, y la maestra Hernández permanecía inmóvil, con el rostro rígido, incapaz de ocultar su desconcierto. Era evidente que la situación había cambiado drásticamente. Hernández, quien había entrado en la reunión convencida de que tendría el control, ahora se encontraba atrapada en el centro de un huracán que ella misma había creado. Y lo peor de todo es que no veía ninguna salida. Los ojos de todos estaban sobre ella, expectantes, pero no había palabras que pudieran deshacer lo que se había dicho. No podía refutar la verdad que Rosa había expuesto con una claridad devastadora. El daño estaba hecho. En medio de ese silencio tenso, Rosa se sentó junto a su padre, sintiendo que, por primera vez en semanas, había descargado el peso de la injusticia que había llevado sobre sus hombros. Pero, a pesar de su victoria moral, había una sensación en el aire, algo incompleto, como si todavía quedara un último capítulo por escribir en esta historia. Y fue en ese momento cuando el giro final, el golpe inesperado, sucedió. El director Mendoza, quien hasta ahora había mantenido una postura firme pero en silencio, se puso de pie una vez más. Caminó lentamente hacia el frente de la sala, su presencia dominando el espacio, y con una mirada tranquila, pero grave, se dirigió a todos los presentes. Como mencioné antes, este colegio tiene como principio fundamental el respeto y la equidad hacia todos los estudiantes, dijo Mendoza, su voz resonando en cada rincón de la sala. No hay lugar aquí para actitudes que discriminen o humillen a ningún alumno, sin importar su origen, apariencia o situación. Hernández bajó la cabeza ligeramente, esperando el golpe final que sellaría su destino, temiendo lo que Mendoza diría a continuación. Pero lo que nadie esperaba era que el giro no iba a venir de la maestra, sino de otra dirección completamente inesperada. De repente, una voz pequeña pero clara se levantó desde el fondo de la sala. Yo también vi lo que pasó. Todos los ojos giraron hacia el rincón desde donde la voz había surgido. Clara, la compañera de Rosa, se había puesto de pie. Su rostro estaba lleno de determinación, pero también de nerviosismo. No era fácil hablar frente a tantos adultos, mucho menos en una situación tan tensa como esta. Pero Clara sabía que no podía quedarse callada más tiempo. Yo vi cómo la maestra Hernández trataba a Rosa, dijo Clara, con la voz temblorosa pero decidida. Lo vi desde el primer día. Lo noté cuando le hacía preguntas más difíciles que a los demás, cuando la corregía de manera diferente, cuando la miraba de esa forma, como si quisiera que fallara. Yo también me quedé callada porque tenía miedo, porque no quería que me tratara a mí de la misma manera. Las palabras de Clara comenzaron a resonar entre los padres y maestros. Algunos de los estudiantes sentados en la sala intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que lo que Clara decía era cierto. Muchos de ellos habían visto lo que ocurría y habían optado por el silencio. Pero no es justo, continuó Clara, más firme ahora. No es justo que alguien tenga que pasar por todo eso solo porque es diferente. No es justo que la maestra Hernández la tratara así solo porque podía. Rosa es inteligente, es fuerte, y no se merece lo que le hicieron. Nadie lo merece. El efecto de las palabras de Clara fue inmediato.
Su valentía al hablar en un momento tan crucial conmovió a muchos de los presentes. No solo estaba defendiendo a Rosa, estaba reconociendo su propio error, admitiendo que había sido parte del problema al no decir nada antes. Y esa honestidad tenía un poder inmenso. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Otros estudiantes, inspirados por el coraje de Clara, comenzaron a levantarse, uno tras otro. Yo también lo vi, dijo uno de los chicos del fondo. Vi cómo la maestra Hernández la ignoraba cuando levantaba la mano. Y cuando respondía bien, agregó otra chica, siempre encontraba una forma de decir que estaba mal. Las confesiones empezaron a fluir, como un torrente que nadie podía detener. La verdad, esa verdad que Rosa había cargado sola durante tanto tiempo, ahora era compartida por muchos. Ya no era solo su lucha. Había testigos, había personas dispuestas a alzar la voz junto a ella. La sala, que antes había sido un espacio de tensión y conflicto, ahora se llenaba de un coro de voces que no podían ser ignoradas. Hernández se hundió en su silla, incapaz de sostener la mirada de ninguno de sus alumnos ni de los padres presentes. Sabía que, en ese momento, no había nada que pudiera hacer para salvarse. Su autoridad, su reputación, todo se había desmoronado en cuestión de minutos. Y lo peor de todo era que había subestimado a la persona equivocada. No era solo Rosa quien había desafiado su control, era la verdad la que finalmente había salido a la luz. El director Mendoza observaba la sala con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que su hija, Rosa, había sido fuerte, pero comprendía que la verdadera victoria no era solo suya, sino de todos los estudiantes que alguna vez se sintieron silenciados. La justicia en ese momento no pertenecía a una sola persona, sino a todos aquellos que habían alzado su voz. Lo que hemos visto hoy es la fuerza de la verdad, dijo Mendoza, con una voz calmada pero llena de convicción. Reconoció la valentía extraordinaria de Rosa al defender su dignidad y aplaudió la unidad que se había formado entre los estudiantes que, finalmente, hablaron para apoyarla. Esa unidad y equidad, dijo, eran los valores fundamentales que debía representar la escuela. Los padres, visiblemente emocionados, asintieron en silencio, mientras los estudiantes se sentaban, aliviados por haber roto el silencio. Mendoza continuó, dirigiéndose a la maestra Hernández, quien ahora parecía mucho más pequeña de lo que nunca antes habían visto. Anunció que se abriría una investigación formal sobre su conducta, dejando claro que el colegio no toleraría la discriminación ni la intimidación. El golpe final llegó, no con la confrontación esperada, sino con la imparable fuerza de la verdad. Hernández, derrotada, no intentó defenderse. Sabía que no había excusa posible para lo que había hecho. Rosa, por su parte, permanecía en silencio, pero esta vez no se sentía sola. Había triunfado de una manera inesperada, no solo venciendo la injusticia que había enfrentado, sino inspirando a otros a luchar por lo que era correcto. Al retirarse de la sala junto a su padre, ambos sabían que la verdadera batalla había sido ganada. La dignidad de Rosa, intacta, ahora brillaba más fuerte que nunca.